Bueno, vamos a ver qué es lo que compara el análisis de varianza para saber si algún tratamiento es diferente de otro. Primero, vamos a hacernos la pregunta, ¿a qué se deben las variaciones en un experimento? Aquí tenemos representadas algunas plantitas forrajeras. Tenemos este grupo verde que tenemos aquí, este grupo café, pardoso y este grupo azul. Vamos a suponer que estos son grupos de plantas que fueron sometidas a 3 tratamientos distintos. Como pueden observar, hay variaciones. Si ustedes ponen en una sola filita todas las plantas, las verdes, las pardas y las azules, pues van a observar que entre todas las plantas hay una variación. Sin embargo, estas verdes pertenecen a un mismo grupo y estas azules son un grupo distinto y estas parditas son otro grupo distinto también. Entonces, ¿cómo vamos a saber si lo que nosotros hicimos en nuestro experimento tiene un efecto distinto? Por ejemplo, lo que le hicimos a las plantas que están representadas en verde tuvo un efecto distinto a las plantas que están representadas en azul. Precisamente eso es lo que mide el análisis de varianza. El análisis de varianza va a hacer una comparativa entre las variaciones que hay dentro de los grupos y las variaciones que hay entre los grupos. O sea, vamos a medir qué tanto están variando estas plantas verdes entre sí. Todas son verdes, pero todas tienen variaciones. Entonces, las variaciones que se dieron en las plantas se deben a la propia naturaleza de las semillas, de la tierra, de la iluminación, o se debe al tratamiento, supongamos un tratamiento de nutrición que yo puse. Vean cómo las plantas que están en verde, pues tienen cierta variación entre ellas. Estas plantas que están en azul están muy parejitas, o sea, la variación que hay dentro de este grupo azul es menor a la variación que hay dentro de este grupo verde. Eso lo podemos ver con la desviación estándar o la varianza. Y las variaciones que hay entre las plantas del grupo café, pues son suficientemente mayores. Aquí tenemos esta representación a las que hay con las del grupo azul. Entonces, las variaciones que hay en las plantas sí se deben a lo que yo hice en el experimento o se deben a la naturaleza de las plantas. Eso es lo que mide el análisis de varianza. Por eso tenemos una variación que se llama la variación que se da dentro de los grupos mismos. Y en la tabla de análisis de varianza, a ello le vamos a llamar error. Y a las variaciones que hay entre los grupos le vamos a llamar variaciones por tratamiento. Ya vamos a tener una fuente de variación en el análisis más sencillo de varianza que va a separar la varianza en variaciones que hay dentro de los grupos y variaciones que hay entre los grupos. Entonces, la tabla de análisis de varianza nos va a ayudar a decidir uno de estos descasos que estamos representando con el tamaño del texto. Si las variaciones entre los grupos son mayores a las variaciones que hay dentro de los grupos, entonces esto quiere decir que lo que yo estoy haciendo entre mis tratamientos tiene diferencias significativas. Las plantas variaron por lo que yo le hice a cada grupo de plantas y no por su propia naturaleza o por algún factor que yo no haya considerado en mi experimento. Pero si las variaciones dentro de los grupos son mayores a las variaciones entre los grupos, o sea, por ejemplo, si el análisis de varianza me está diciendo que estas plantas varían mucho, aún siendo todas verdes están variando mucho, estas aún siendo todas cafés están variando mucho, y no puedo observar si las variaciones se deben a la naturaleza de la planta o al experimento, pues entonces yo no puedo concluir que los experimentos estén produciendo efectos distintos. Cuando las variaciones, repito, entre los grupos son más grandes que las variaciones dentro de los grupos, es claro que lo que yo estoy haciendo en el experimento está produciendo efectos diferentes. Pero si esas variaciones dentro de los grupos son mucho mayores que las que hay entre los grupos, entonces no es claro si están variando gracias al experimento que yo estoy realizando. Eso se ve en las sumas de cuadrados y en los cuadrados medios del error y de los tratamientos. Es lo que vamos a continuar viendo. Entonces, recordar el análisis de varianza, en este caso, este análisis de varianza de completamente aleatorio,